Bueno, como podrán ver, este es el título, El hombre sin ayuda y sin esperanza. Vayan buscando en sus Biblias Juan 5, vamos a leer del 1 al 15 en Juan 5. Y pues pareciera como que hoy en día no hay alguna persona que esté en esa condición, ¿verdad? Sin ayuda y sin esperanza, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que sí, yo no he conocido a alguien que pueda estar así, porque lo que estamos viendo aquí, y usted tal vez en alguna ocasión ha experimentado algo así similar, pero nunca a este grado, porque estamos hablando de un grado de que sin ayuda, 100%, sin esperanza, 100%. ¿Ha estado usted en esa condición alguna vez? ¿Conoce a alguien que ha estado en esa condición alguna vez? Que diga usted 100% sin ayuda, ni le puede ayudar el gobierno, ni le puede ayudar la familia, ni le pueden ayudar los amigos, ni le puede ayudar nadie. Nadie le puede ayudar. ¿Ha encontrado usted a alguien que esté así en esas circunstancias? Yo no, ¿verdad? Y constantemente encuentro personas en necesidades y nunca he encontrado una persona así, ¿verdad? En esa circunstancia, en esa situación. Entonces, pero aquí lo tenemos, ¿ok? Aquí lo tenemos. Ahora, conforme leemos esta historia, quiero que piensen también en una lección acerca del gran peligro. ¿Se acuerdan que yo ya prediqué en una ocasión acerca del peligro de la religiosidad? ¿Okay? Pero muchas veces no lo tomamos muy a pecho, muy a serio, en serio el gran peligro. Les dije que es la arma más poderosa que usa Satanás para terminar llevando a una persona al infierno, para terminar reduciendo a un cristiano a cero, a que no haga lo que es la voluntad de Dios, completamente nulificar a un cristiano con la religiosidad. Porque vemos aquí que aquí en este capítulo 5, este evento que vamos a ver fue el que al final de cuentas produjo en los líderes espirituales de Israel, las autoridades, el decidir que Jesucristo tenía que morir, que tenían que matarlo. Ahí tuvieron que decir, fíjense lo que es la religiosidad. ¿Qué hizo para que ellos determinaran que ya no podían soportar más y que tenían que quitarle la vida? ¿Sanó a un paralítico? ¿Pero qué fue el gran pecado de él? Que lo hizo en un sábado. Que lo hizo en un sábado. ¿Se imaginan ustedes la religiosidad para en vez de gozarse por la gran obra que Dios hizo en este hombre que tenía 38 años inválido, sin poderse levantar ni caminar, y Jesucristo lo hizo, y en vez de regocijarse en eso, se enfocaron en que andaba cargando con la camita, una cosa que ni pesaba, andaba cargando en el sábado. Y según esto estaba quebrantando la ley, cuando la ley no decía nada de eso. Cuando ellos decían quebrantó la ley, en realidad quebrantó las tradiciones que ellos le habían agregado a la ley, pero no que quebrara la ley de Dios tal y como estaba en Levíticos o Deuteronomio, no. A sus interpretaciones de ellos que se convirtieron en tradiciones. Eso era lo que para ellos quebrantaba, y con eso ya era suficiente razón para quitarle la vida a este hombre, que acaba de hacer algo que era para que estuvieran glorificando a Dios y no tratando de matar a Dios. Lo que hace la religiosidad, hermanos, la religiosidad nos cega de tal manera que hacemos tonterías, causamos divisiones en una iglesia, en la familia, nos convertimos en unos monstruos. Eso hace la religiosidad. Y por eso es que debemos de evitarla lo más posible, porque eso es lo más fácil que nuestra naturaleza humana
prefiera y tienda a hacer religiosidad en vez de espiritualidad. La espiritualidad requiere que yo me niegue a mí mismo, tome mi cruz y siga a Jesucristo. La religiosidad no. La religiosidad me dice, no, ¿para qué tanta violencia? ¿Cómo que tomar tu cruz? No, disfruta la vida, comodidad, y todo eso hace la religiosidad. Al cabo que tú eres salvo y tú vives una vida correcta y justa y tú sabes la palabra de Dios y la religiosidad lo hace a uno que crea, que sienta, se comporte, hable de maneras que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, vemos de ahí en el versículo 1 que se celebraba una fiesta de los judíos, dice, y subió Jesús a Jerusalén. Esto sucedió en Jerusalén, porque Jerusalén sabemos que era la capital, era la central de la adoración del pueblo de Dios, de los judíos, puesto que ahí estaba el templo. Y ahí, ¿verdad? Hasta estaba también cerca del templo, dice que estaba esta pila, ahí estaba esa pila, que en esos pórticos que había ahí, y a este lugar donde estaba esta pila se le llamó Betzatá, que significa casa de misericordia, casa de misericordia. ¿Por qué se le llamó casa de misericordia, Betzatá? Bueno, porque ahí en ese lugar, pues ahí dice la Biblia ahí que se reunían, se congregaban, en ese pórtico se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahí estaban. Entonces, como estaba cerca del templo, pues muchas personas que iban al templo, pues por ahí pasaban también, ¿verdad? Por este lugar. Y entonces ahí estos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos tenían la oportunidad de pedir caridad, Había mucha gente que podríamos decirlo como turistas, o sea, judíos que venían fuera de otras tierras y que venían a las fiestas judías, porque la central era Jerusalén, y entonces se les daba caridad. Y una de las maneras en las que ellos pedían caridad, ellos decían, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y entonces se le puso casa de misericordia, porque eso es lo que ellos pedían de la gente, que la gente tuviera misericordia de ellos. Pero, pues, cuando vemos, ¿verdad?, la situación en la que se encontraban estos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mes tras mes, año tras año, y ellos así, puesto que uno de ellos ya tenía 38 años. Ahí, ¿verdad? Pues más bien podríamos decir que se debería llamar casa de miseria. Casa de miseria más que de misericordia. Porque nomás póngase usted a pensar, si usted fuera a ese lugar, así en ese tiempo, tal y como estaban en ese tiempo, ¿le daría depresión o se sentiría bien entusiasmado de estar ahí? ¿Qué le daría? Por la miseria que usted estaría viendo ahí, experimentando la situación tan mísera, tan pobre, tan deprimente que estas personas están sufriendo ahí. Yo estoy seguro que ni sabría a cuál darle, a cuál le doy. Al ciego, al cojo, al paralítico, al enfermo, ¿a quién le doy? Más bien tendría que ir preparados y decir, pues le voy a tener que dar poquito a todos para poderme sentir bien, porque es mucha la miseria que yo veo en este lugar. Y hermanos, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, hemos visto la mayoría de ellos, personas que han sido sanados. ¿Okay? Y es que tenemos nosotros que entender que bíblicamente la sanidad física que Jesucristo hace sobre una persona es un paralelo, un ejemplo de la sanidad espiritual. De la sanidad espiritual.
que en realidad, si vemos al mundo sin Cristo, es una casa de miseria. Es una casa de miseria. Porque todos estamos enfermos del pecado y se manifiesta de diferente manera nuestra enfermedad en el pecado. Y pueden pasar años y años y años y podemos hacer algo por nosotros mismos con nuestro pecado. ¿Sí o no? No, no podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puede usted salvarse a sí mismo? ¿Sí o no? No, entonces está como ellos ahí. No hay ningún hombre que le ayude, como él decía cuando Jesucristo le dijo, ¿quieres tener salud? ¿Quieres que te sane? Que dijo, Señor, no tengo nadie que me ayude, nadie que me meta la pila de agua, nada. O sea, así también nosotros, no hay ningún hombre que nos pueda ayudar, ningún hombre que nos pueda salvar, ¿verdad? Aquí en esta tierra nosotros no lo podemos hacer, estamos así, ¿verdad? Como estas personas incapacitados para poder salir de esa situación. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Betzatá es una comunidad de miseria. Ahí ellos, muchos de ellos ahí hasta vivían. Y era una comunidad porque, pues, hacían amistad entre ellos, a veces se ayudaban entre ellos en cuanto a darse comida, decir, ay, a mí ya me trajeron, la familia me trajo aquí unos burritos, los voy a compartir acá con los compañeros, y entre ellos a veces tenían pleitos también. Era una comunidad, ¿verdad?, la que ellos ahí vivían, pero también era la meca de la superstición, la meca de la superstición. ¿Por qué? Porque, pues, ellos creían que allí en ese lugar iban a encontrar sanidad. ¿Okay? Sí, encontraron sus Biblias en Juan 5. ¿Sí? ¿Sí las tienen allí? Bueno, fíjense, en el versículo 1 dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Ok, voy a parar aquí para explicarles por qué algunas de sus Biblias, si usted está leyendo, no tiene el versículo 4. Ahí en la que usted está leyendo tiene el versículo 4, ¿sí o no? ¿Sí? Levante la mano el que no la tiene en su Biblia. Ok, el que sí la tiene, levante la mano. La mayoría lo tiene. Ok, el versículo 4. ¿Por qué unas la tienen y por qué otras no la tienen? Es la pregunta. Ok, y no es para asustarse, que las que no la tienen son las Biblias del diablo. Y las que la tienen son las Biblias de Dios. No, hermanos, muchas veces en ignorancia nos pueden decir eso, ¿verdad? Pero eso no es así. La razón por la que no está el versículo 4 en algunas versiones es porque originalmente Juan, el escritor de este evangelio, no escribió esas palabras. No fue Juan el que las escribió. Ahora, los mejores y más antiguos manuscritos no contienen el versículo 4. Los mejores y más antiguos no lo contienen, sino los más cercas a nosotros son los que contienen eso. ¿Cómo fue que llegó eso a suceder? Bueno, no se asusten, ¿verdad? Es que, como ustedes saben, para preservar las escrituras se tenían que hacer copias de la que tuvieran, ¿verdad? Copias de las copias. Alguien hizo copia de los originales y luego copia de esta y se fue haciendo copias. Bueno, hubo algunos escribas que conforme hacían copias, ellos ponían al lado comentarios.
Comentarios. Así como nosotros tenemos ahora Biblias con comentarios abajo, ellos ponían comentarios en diferentes pasajes que consideraban que la gente necesitaba entender mejor, ¿verdad? El por qué sucedían, por qué era esto, por qué dijo esto. Y hacían comentarios. Entonces un escriba hizo ese comentario que está en el versículo 4, lo puso a un lado para que pudiera la gente entender el versículo 7. Versículo 7 dice, Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. En el versículo 4, ¿verdad? Dice, el escriba sabía, ¿verdad? Que era lo que se creía, y se creía que cuando el agua brotaba, entonces era obra de un ángel que venía y el primero que se metiera iba a ser sanado. Eso creían, ¿verdad? Por eso está así en el versículo 4. Así creían. No que verdaderamente eso sucediera, ¿verdad? Porque pues no era más que como una pila, como si usted va a Desert Hot Springs y va a las pilas de agua saladas, calientes, y usted ve como de vez en cuando sale y brota el agua mineral. Así también esta era un agua mineral, era un agua rojiza, nos dicen los historiadores. Y de vez en cuando brotaba hacia arriba, ¿verdad? El agua, y pues creían, ¿verdad? De una manera supersticiosa, que cuando el agua salía era algo sobrenatural, que un ángel se estaba manifestando y el primero que se metiera iba a ser sanado. Entonces, ese comentario que estaba al lado, más adelante, algún otro escriba ya lo metió, para que pudieran entender el versículo 7, lo metió acá, como versículo 4, aunque en ese tiempo no había versículos, ¿verdad? Todo estaba escrito derechito, derecho, sin versículos, sin capítulos, ¿verdad? Estaba escrito toda la carta, todo el evangelio, y entonces simplemente lo metió acá en la narración, ¿verdad? Para que se pudiera entender. Pero los mejores y más antiguos manuscritos no contienen el versículo 4, ¿okay? Por eso no se asusten si lo leen o no lo leen. No es cosa para decir, yo ya no creo que la Biblia es la palabra de Dios. No, hermanos. Eso no cambia en nada todas las doctrinas y todo lo que la Biblia nos enseña. En nada. ¿Ok? Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, la superstición que había ahí en esa pila, ¿ok? De creer que algo sobrenatural era, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Pues cuando si usted ha ido a esos balnearios en Desert Hot Springs, en donde ve uno cómo sale el agua, y en unos lugares, en unos balnearios el agua está hirviendo, en otros está tibia, en otros está, y salen en unos de un color, de otro, y ¿qué les dicen? ¿Por qué creen? ¿Quién creen ustedes que usan más esos balnearios que hay en Desert Hot Springs? ¿Nosotros los locales o turistas? Turistas, porque el turismo se los enseña aguas sanadoras. Usted tiene esta enfermedad, artritis, y les ponen, venga, aquí en nuestro hotel tenemos una pila con agua, y sí, pues vamos. Desert Hot Springs, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero vamos. Que está allá en un desierto, no le hace, vamos, es agua sanadora. Y la gente se mete, ¿verdad? Y sí, y se dice, sí, se me quitó la artritis. Y en la mañana, ay. Quiere uno creer, ¿verdad? Eso es lo que es la esperanza. Quiere uno creer que así. Y así estaban, ¿verdad?, con la superstición esa, pero vemos, ¿verdad?, que eran 38 años de desesperanza la que tenía este hombre ahí ya. 38 años desesperanzado. Pero este lugar, Betzatá, casa de misericordia, por primera vez vivió a la altura de su nombre. ¿Por qué? Porque fue visitada por el misericordioso, por Jesucristo. Cuando Él la visitó, entonces sí
fue casa de misericordia, porque el Señor tuvo misericordia de este hombre. ¿Y qué dice la Escritura, verdad, en cuanto al Dios que tenemos? Bueno, a ver, se me brincó. Dice, está terco a quererse ir adelante. Yo llevo mi tiempo, espérate. A mí me gusta irme más despacio, quiere que termine más temprano, pero no, que ni crean. Fíjense lo que dice Miqueas 7:18. ¿Quién es un Dios como tú? Es una pregunta, ¿verdad? Para que nosotros meditemos. ¿Habrá alguien igual a nuestro Dios? Dice, que se deleita en mostrar misericordia. Fíjense la palabra que usa, se deleita. Nomás piense usted en qué usted se deleita, o sea, qué gran placer, qué gran gusto. En una nieve, en una comida, ¿qué es lo que más le deleita a usted? Bueno, pues para Dios es mostrar misericordia. Mostrar misericordia. Y si nosotros nos fijamos un capítulo antes, ahí en Miqueas 6, en el versículo 8, ahí dice lo que el Señor requiere de nosotros. Dice ahí que Él requiere 3 cosas, ¿verdad? Y hasta hay un canto sobre ese versículo. Y dice que lo que Dios requiere de nosotros es que hagamos lo correcto. Y que hagamos lo correcto es lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo bíblico, eso es lo correcto. Y el número 2 dice que amemos misericordia. ¿Se fijan? Que nosotros amemos misericordia. ¿Por qué nos dice el Señor que eso requiere de nosotros? Porque Él quiere que seamos semejantes a Él. Y si Él se deleita en mostrar misericordia, Él quiere que nosotros también. Ahora dígame usted si es fácil ser misericordioso con una persona que le ha hecho daño, que lo ha ofendido, que lo ha afectado en alguna manera, que tiene malicia contra usted. ¿Será fácil ser misericordioso con esa persona? ¿O quiere venganza? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Misericordia o venganza? Pues el Señor no, Él dice que Él se deleita en ofrecer misericordia, en extender misericordia. Y así también la Biblia dice que el Señor eso es lo que requiere de nosotros. Ahora, volviendo a este dicho, ¿usted lo ha oído o usted lo ha usado? ¿Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos? ¿Sí lo ha oído? ¿Sí? ¿Lo ha usado usted? Porque muchos dicen, la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Eso dice la Biblia? No, búsquelo en cualquier concordancia y nunca lo va a encontrar, ¿verdad? Porque eso no dice la Biblia. Ahora, ¿será una enseñanza bíblica esta? ¿Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos? ¿No? Si usted puede hacer las cosas por sí sola, ¿para qué necesita Dios? ¿Verdad? Que es una contradicción. Por eso la Biblia más bien enseña que Dios ayuda a los que están imposibilitados. A los que están imposibilitados. ¿Cuándo el Señor va a venir y le va a otorgar perdón de pecados, salvación, vida eterna? Cuando usted dice, no, yo no necesito un Salvador, yo voy a ser una persona buena, moral, ética, voy a ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, yo así, ¿verdad? O sea, yo me voy a ganar mi propia salvación. ¿Se la va a ganar esa persona? ¿Tiene la posibilidad de ganarse la salvación de esa manera, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no saben? No digan, no, pastor. Cállese, ni diga esas tonterías. Porque es imposible, dice la Biblia, ¿verdad?
Porque si fuera posible que nosotros pudiéramos ganarnos la salvación por un buen comportamiento, pues qué gran error cometió Dios Padre en entregar a su Hijo a tanto sufrimiento. Si lo entregó a tanto sufrimiento en la cruz y todo lo que Él sufrió y vivió, es porque era imposible que nosotros nos salváramos. Era imposible que nosotros nos salváramos. Entonces Dios ayuda a los que están imposibilitados. Imposibilitados. Como vemos este cuadro de este hombre. Estaba imposibilitado y solamente Jesucristo podía hacer posible lo que Él le era imposible. Le era imposible, solamente Jesucristo lo podía hacer. Por eso, ¿verdad? Vemos aquí lo bonito, ¿verdad? Como el incapaz se encuentra con el Todopoderoso. ¿Qué es lo que pasa cuando el incapaz se encuentra con el Todopoderoso? Pues todo se puede. Todo puede suceder. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Entonces todo puede suceder, ¿verdad? Dice ahí en la Escritura que algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí era la central para las fiestas judías. En todos los demás menciones que hace Juan aquí en su evangelio de las fiestas judías, siempre menciona cuál fiesta era. Si era la fiesta de la Pascua, si era la fiesta de los enramadas, las hace mención. Nomás en esta no presenta el nombre de la fiesta que había en Jerusalén. Pero, ¿verdad? Los eruditos, los estudiosos que se dan cuenta, ¿verdad? Por el tiempo, las fechas en que ha de haber sido, consideran que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos, pues en realidad se celebra la provisión misericordiosa de Dios para un pueblo incapaz. Incapaz de proveer para ellos mismos y poder subsistir, porque es la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto y anduvo todos esos años por el desierto y que Dios les proveyó de bebida, de comida, de protección contra el sol, protección contra la intemperie, contra todo? Dios misericordiosamente proveyó para un pueblo que estaba incapacitado de proveer para sí mismo. Porque no más pónganse a pensar, eran millones de personas las que salieron de Egipto. Iban por el desierto. ¿De dónde iban a sacar comida para todos? ¿Dónde iban a sacar agua para todos? ¿Dónde iban a sacar todo lo que se requería para poder sobrevivir? Sin embargo, Dios en su misericordia proveyó todo eso. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio 2:14 que los años exactamente que ellos anduvieron, ¿verdad?, por el desierto, con la necesidad de que Dios les proveyera todo, fueron 38 años. Dice Deuteronomio 2:14, 38 años. ¿Cuántos años tenía este hombre ahí incapacitado? 38 años. O sea que cómo Dios tiene su tiempo para obrar y cómo quiere que nosotros podamos atar cabos y ver que Él está obrando en un momento preciso, con un mensaje preciso para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Cómo aquí también ahora vemos cómo el Señor viene y misericordiosamente a este hombre que ya estaba completamente desesperanzado, el Señor tiene misericordia de él. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos nos hablan de la misericordia de Dios Padre para con su pueblo, ¿verdad? Que les proveyó. Pero ahora esta otra historia de Jesucristo viniendo aquí para tener misericordia de este hombre, nos habla de la misericordia de Dios Hijo. Por lo tanto, vemos que el Hijo actuando igual que el Padre.
De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. El Padre, por 38 años, fue misericordioso con su pueblo y ahora su Hijo es misericordioso con este hombre que tenía 38 años, inválido, sin poder moverse, sin poder hacer lo que quisiera hacer. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Puede parecer una pregunta malvada, ¿verdad? ¿Cómo que si quieres quedar sano? Si tengo 38 años aquí esperando ser sano, ¿cómo no voy a querer? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Una pregunta necia o qué? Pero no, sabemos que el Señor tiene siempre propósitos sabios y todo por lo que dice, por lo que Él hace. Porque, fíjense, Él ni siquiera contestó esa pregunta. El Señor le pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Y qué contesta Él? Dice, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Esa fue su respuesta. Estoy sin ayuda, no hay quien me ayude. No tengo a nadie a favor mío que pueda ayudarme a entrar al estanque cuando viene el ángel y mueve el agua y yo pueda quedar sano. No tengo a nadie. Entonces, ¿verdad que no contestó la pregunta? ¿Verdad que esa no es la respuesta a la pregunta? El Señor le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Y qué dijo él? Pues, si no tengo a nadie en que me ayude. Pero en realidad el Señor le está diciendo, mire, has estado poniendo tu fe y tu esperanza en una superstición. En una superstición. Ahora, ¿quieres poner tu fe y tu esperanza en mí? ¿En mí? Ahora, ¿no es esa la situación en la que se encuentra el hombre sin Cristo? ¿No ponen su confianza y sus creencias en supersticiones? Sí, nomás que son de diferentes clases las supersticiones. Muchas veces creemos que las supersticiones son nada más esas extremosas que podemos ver en tribus, pero no. Véalo usted, nomás vea usted en lo más sencillo. Si usted ve deportes, si usted ve el fútbol, soccer, lo que vea, en todos los deportes usted va a ver a los jugadores, muchos de ellos, ¿verdad?, como en los deportes americanos que graduaron de la universidad y son supersticiosos. Tienen que entrar a la cancha en cuanto está la línea de la cancha con el pie derecho. Y así cada uno hace en el piso. Entonces hacen una cosa y otros mucha gente así es. Como les digo, yo conocí una persona, ¿verdad?, que es superstición, que yo creo que su superstición dice, sí, yo quiero asegurarme, ¿verdad?, que con Dios estoy bien, voy a una iglesia evangélica bautista, pero acá bien escondido en el subterráneo tengo mi altar a la Virgen. ¿No es eso superstición? Superstición, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios. ¿Usted cree que le agrada a Dios que yo diga, bueno, no sé si creerle a la Biblia lo que dice aquí, pero por si las dudas yo mejor pongo a mi virgencita por acá para que, pues, si no es una es la otra, pero ya estoy bien cubierto con 2 seguros contra el infierno? Entonces, supersticiones. Así también este hombre supersticioso creía que eso era de parte de Dios y tenía su confianza en Él. Y Jesucristo le está diciendo, no.
No estés confiando todavía en esa superstición. Ahorita puedes verdaderamente poner tu fe y tu esperanza correctamente. Correctamente en mí. En mí es donde la tienes que poner, no en esa superstición. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesucristo lo estaba forzando a enfrentar su desesperanza, a hacerlo ver, ¿verdad?, que ya esta persona pues ya no tenía ninguna esperanza, que ya él estaba ahí, ya nomás por la conveniencia de la caridad. Tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mí, y por lo que recibía. Es como a un conocido mío que se dedicó, ¿verdad?, mejor a vivir la vida de homeless, sin andar viviendo de afuera. Le digo yo, ¿qué no prefieres mejor un trabajo? Yo te ayudo a conseguir un trabajo. Me decía, Sergio, saco más dinero pidiendo caridad que trabajando. Le digo, ¿de veras? ¿Cuánto es lo que...? Me dice, en días buenos saco hasta $300 en un día. ¿Quién me los va a pagar? Wow, le dije, oye, ¿dónde le aplico yo? Le dije. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ya en sus desesperanzas, ellos ya nomás estaban muchos ahí, pues, como luego decimos, para sacar el chivo, para lo que pudieran recibir de misericordia. Porque, pues, 38 años, ¿no creen ustedes que cuando lo llevaron a él ahí, ¿verdad? Él estaba bien esperanzado de que aquí, esta es la casa de misericordia, aquí voy a recibir la sanidad que tanto necesito y tanto deseo. ¿No creen ustedes que tenía su esperanza bien vibrante? Pero pasa 1 año, 2 años, 3 años... 38 años. ¿Cómo creen que estaba su esperanza? ¿Muerta? ¿Muerta? Y eso es lo que dice el gran sabio Salomón en Proverbios. Dice Proverbios 13:12. Dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. La esperanza frustrada aflige el corazón. O sea que nos afecta espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, en lo que sentimos, lo que vivimos, lo que hablamos, lo que hacemos, queda completamente afectado por una frustración, por una esperanza frustrada. Esperanza frustrada. Y así es con la esperanza. Se frustra. Entonces, el Señor, ¿verdad?, le dice, ¿quieres ser sanado? Cuando le dice, ¿quieres ser sanado? Ha de haber sido difícil, por eso él no pudo contestar y decir, sí, yo quiero ser sanado, porque tal vez el retorno de la esperanza sería demasiado doloroso de soportar. Decir, hijo, si yo vuelvo a revivir la esperanza de ser sanado y nada pasa otra vez, ¿verdad? Vuelvo a la misma. De nada más ilusionarme, pero no soy sanado. Otra vez experimentar ese dolor, esa frustración, ya no estoy dispuesto a seguir a volver a revivir esa situación. Yo ya no lo quiero así, ya no lo quería soportar. Pues en esa situación estaba así, ¿verdad? Cuando el Señor le da las palabras, levántate, recoge tu camilla, anda. Le contestó Jesús. ¿Se imaginan? Él nunca dijo, sí, yo quiero ser sanado. Nunca dijo. Simplemente dijo él, no hay quien me ayude. Sí, ningún hombre nos puede ayudar para ser sanados espiritualmente. No hay ninguno, ni nosotros mismos. Solamente Jesucristo. Y le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. O sea, aquí, hermanos, con el mandato viene la capacidad, ¿sí? Porque para él en sí mismo era imposible.
El que le dijera a cualquier otra persona, cualquier fariseo, saduceo, escriba, anciano, sacerdote, que le dijera, ándale, ya levántate, toma tu camilla y ya vete caminando, no iba a ser efectivo. Pero ¿por qué la palabra de Cristo sí? ¿Por qué? Porque fíjense, lo tenemos la respuesta desde Génesis. Todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, dice la Biblia que Dios lo creó con el poder de su palabra. Él nomás dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase el otro, con pura palabra dijo. Es que cuando Jesucristo, siendo Dios Hijo, le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Con ese mandato estaba ya la capacidad. Ya estaba la capacidad para que se pudiera él levantar. Lo que había sido humanamente imposible por la impotencia humana, ahora era posible por la omnipotencia divina. Que eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros como pecadores, impotentes para salvarnos a nosotros mismos, acudimos al Todopoderoso, entonces es posible nuestra salvación. Es posible un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, una transformación, pero solamente con el poder de Dios. Yo les he platicado en muchas ocasiones, ¿verdad?, mi testimonio y cómo, pues, conforme yo estudiaba este pasaje y preparaba el mensaje, pues podía ver, ¿verdad?, la aplicación, ¿verdad?, en mi vida, cómo yo por 10 años estuve envuelto en el uso de drogas. Y los primeros 5 años yo pensaba que a cualquier hora yo podía dejar ese estilo de vida, podía dejar la droga. Y entonces cuando empecé a querer, vi que no podía, que nomás era algo temporal y volvía y volvía. Los siguientes 5 años era de descubrir que no podía y que no podía. Entonces esa esperanza de que yo pudiera dejar eso murió. A tal grado, ¿verdad?, que yo llegué a pensar, fíjense nomás cómo queda uno afectado por el pecado. Yo llegué a pensar, no, pues lo único que yo voy a hacer es que a mis hijos yo les voy a enseñar cómo usar las drogas correctamente y no incorrectamente. Qué sabiduría, ¿verdad? Qué sabiduría de hombre. Qué destrampado, ¿verdad? Qué sabiduría ni qué nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mi impotencia era incapaz de hacer lo que yo quería. Yo deseaba cambiar, tener una vida diferente. Por eso yo, como quien dice, salí huyendo de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, México, porque yo le echaba la culpa a los amigos, al ambiente, que yo nunca iba a poder. Entonces yo dije, yo me voy a donde sea, pero lejos de aquí. Y me vine para acá, nomás con una mochila y con $20 y tantos en la bolsa y el sleeping bag. Me vine para acá. Bueno, pues la primera noche aquí usé drogas. Ahí me di cuenta, ¿verdad?, que el problema no era Ciudad Juárez, no era el ambiente, no eran los amigos. El problema estaba aquí conmigo. Ahí conmigo estaba el problema y que yo estaba siendo incapaz de poder superar ese problema y que ahora ya me lo había traído acá a California también. Pero cuando vine a Cristo y ahí verdaderamente yo doblé rodilla, me quebranté con un corazón contrito y humillado, me arrepentí, reconocí todo mi pecado, le pedí perdón, le pedí que Él me salvara, me sanara, me limpiara, me restaurara, me hiciera una nueva criatura. Yo le pedí, cuando terminé de orar, que me levanté tan liberado que no tuve ningún dolor, ningún problema de ir a mi escondite y sacar las diferentes drogas que yo tenía ahí escondidas y tirarlas en el baño para nunca jamás volverlas a usar. Y hermano, les digo, para la honra y gloria de Dios, ni tenía el deseo ya. Aunque me la dejaran ahí, ¿verdad?, porque yo vivía en un apartamento con otros amigos,
y pues no podían creer que se burlaban de mí. Se le apareció la Virgen y que ya le habló Juan Diego y bueno, tantas vacilas que me traían, ¿verdad? Y ahí te dejé unas líneas de coca y ay, mira que te dejé. No. Ahí venían ellos, no le calaste, esa está buena. No, ya estuvo conmigo. Ni así, nada se me antojaba ya. ¿Qué fue? ¿Okay? Mi impotencia fue superada por el omnipotente. Mi impotencia fue superada por el omnipotente. Lo que yo no podía por mí mismo hacer, el Señor lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Y ahí el Señor hizo su obra. Así como este hombre que estaba impotente, ahí el Señor con su palabra a mí me dijo, perdonado estás. Y me limpió, me purificó, me transformó, me cambió. Y así también a este hombre, ¿verdad? Eso era lo que sucedió. Entonces el incapaz se encuentra con el Todopoderoso y dice, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. ¿Por qué? Porque el hombre de misericordia visitó el lugar de la miseria. Y ahora sí, ¿verdad? Se volvió en casa de misericordia. La casa de miseria se convirtió en casa de misericordia. Ahí con el Señor presente. Con el Señor presente, ahora sí. ¿Okay? Una vez más vemos que es porque la impotencia se encuentra con la omnipotencia. Y el único que puede salir ganando en este encuentro es el impotente. Al encontrarse con el Todopoderoso, con el Omnipotente, con Dios. ¿Okay? Ahora, el Señor le hace una advertencia porque el Señor lo sanó y le dijo, agarra tu sleeping bag y vete. Y él rápidamente lo hizo, ¿verdad? Y iba bien contento, ¿verdad? Y se fue. Él ni sabía quién era Jesús. No sabía quién era Él. Yo creo que nunca ni siquiera había oído hablar de Él ni nada. Y se fue. Y se fue directo al templo. Porque ahí dice la Biblia que el Señor se lo encontró en el templo. Y es que, de acuerdo a la ley, cuando Dios hacía un milagro en tu vida, tú tenías que ir y expresar tu agradecimiento con un sacrificio. Según tu condición económica, ahí la ley determinaba que era el animal que tenías que llevar para sacrificar en agradecimiento por lo que el Señor había hecho en tu vida. Entonces él estaba haciendo lo correcto, fue al templo para hacer eso y el Señor le dice, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué pudiera ser peor que 38 años inválido? ¿Qué pudiera ser peor? Bueno, una de las razones por las cuales el Señor le dice, no vuelvas a pecar. Y la idea que da aquí, ya has quedado sano, da la idea de que antes no estaba enfermo y quedó enfermo, incapacitado y ahora ha recuperado la salud. Entonces, como les decía yo, de acuerdo a escritos extrabíblicos de aquellos tiempos, decían que había situaciones pecaminosas, sobre todo en el área del mal uso del sexo, sobre todo con el animalismo, con los animales, que era común que una persona pudiera adquirir una enfermedad que lo dejaba paralítico o ciego. Paralítico o ciego, y a algunas personas las dos cosas, quedaban paralíticos y quedaban ciegos a causa de eso. Entonces el Señor le está diciendo, hey, tú ya sabes qué te llevó a esa condición de enfermedad y deja de practicar el pecado. ¿Okay? Deja de practicar porque algo peor te puede pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado tiene consecuencias y es lo que Jesucristo le está advirtiendo acerca de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia.
Entonces, las consecuencias son mucho peores que cualquier enfermedad física y temporal. Sí, puede decirle, te puede venir otra enfermedad peor, pero también, si tú sigues y te entercas y vuelves a la práctica del pecado, pues la paga del pecado es muerte, puedes terminar en el infierno eternamente. Puedes terminar en el infierno eternamente. Entonces, ahí Jesucristo, ¿verdad?, no tan solo se preocupaba por la salud física de ese hombre, sino por la espiritual también, por la salvación de él. Ahora, una cosa, ¿verdad?, que es importante que entendamos 3 términos bíblicos: justicia, misericordia y gracia, porque muchas veces tal vez las vemos como sinónimos, pero no son sinónimos. Podrán tener algunas de ellas, como misericordia y gracia, un parecido en su entender, pero no son. Miren, la justicia es recibir lo que te mereces. El pecador que no se ha arrepentido, ¿qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merece? ¿Cielo o el infierno? El infierno, ¿verdad? El infierno, tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque esa es la verdad bíblica. La Biblia dice que estamos bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. La ira de Dios se satisface en el infierno, ¿okay? En que ahí terminemos en el infierno. Entonces, Dios en su justicia nos da lo que merecemos. Y lo que merecemos los pecadores son el infierno. Pero Dios en su misericordia dice que es no recibir lo que mereces. Dios en su misericordia dice: Sergio, tú mereces el infierno, pero no voy a permitir que te vayas al infierno. No te voy a dar el infierno. Y en su gracia, dice, es recibir lo que no mereces. Entonces dice: y Sergio, te voy a dar el cielo. Te voy a dar una eternidad en mi presencia. Vas a recibir lo que no mereces. Y todo eso lo hace posible por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Por la salvación. Por eso es que decimos, por causa de la cruz, Dios puede ser justo con el pecado, puesto que en Cristo Jesús cumplió justamente con la ley suya de Dios para castigar el pecado, pero el castigado fue el que no conoció pecado, Jesucristo. Y el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y ese sufrimiento que Jesucristo experimentó ahí haciéndose pecado por nosotros es el equivalente a todo el sufrimiento que la humanidad experimentaría eternamente en el infierno. Por eso es que Él puede salvar a todo aquel que se arrepienta. No tiene límite de decir: ay, no, ya son muchos, párenle, ya no se arrepientan, ya no hay suficiente gracia, ya no hay suficiente misericordia. No. Porque, dice, por causa de la cruz, Dios puede ser justo con el pecado y misericordioso y clemente con los pecadores. La palabra clemente es lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de gracia. Entonces, es únicamente por Jesucristo. Por eso les he advertido desde un principio: tengan cuidado con la religiosidad, porque la religiosidad quiere tomar el lugar de Cristo. Quiere tomar el lugar de Cristo. La religiosidad lo quiere engañar de que usted está bien con Dios, cuando la única manera de estar bien con Dios es a través de Jesucristo, no de la religiosidad. La religiosidad lo va a condenar, así como a todos los fariseos, saduceos, escribas, ancianos, sacerdotes que no se arrepintieron, terminaron en el infierno, con todo el conocimiento que tenían de las Escrituras, y terminaron en el infierno. Entonces, por eso es que el Señor es un Dios que se deleita en ser misericordioso con nosotros los pecadores. Él está dispuesto a extender su gracia para que recibamos lo que no merecemos. Pero tenemos que venir a Él.
Tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado. Yo no sé si usted ya le ha entregado verdaderamente su vida a Jesucristo, verdaderamente ha nacido de nuevo, verdaderamente su única confianza está puesta en Jesús, no en religión, no en iglesias. No tiene nada que pueda tomar el lugar de Jesucristo, ¿verdad? Supersticiosamente, con algo que toma el lugar de Jesucristo. Cuando nosotros supersticiosamente hacemos que tome el lugar de Jesucristo, estamos deshonrándolo. No estamos teniendo fe en Él para salvación. Entonces, hoy es el día, no es casualidad que estemos aquí, que esté escuchando este mensaje. Es el día que el Señor quiere extender su misericordia y su gracia sobre usted para salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, nuestros ojos cerrados. Si usted reconoce que necesita venir a Jesucristo para salvación, que no quiere usted confiar en nada, porque cualquier otra cosa en la que usted confíe para salvación es superstición, no es la verdad, no es el camino, no es la vida. Y si usted quiere verdaderamente comenzar una vida nueva con Cristo como su Salvador personal y el nuevo Señor en su vida, quien sea el que determine la dirección de su vida, las decisiones para esta vida. Si usted quiere hacer eso, yo lo puedo ayudar, lo puedo guiar en una oración, pero usted necesita hacérmelo saber que usted quiere, levantando su mano, me dice, sí, pastor, haga esa oración, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo, yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador. Habrá alguien que tenga esa necesidad y que con un corazón contrito y humillado quiere así venir al Salvador, al Omnipotente. Él quiere confrontar su impotencia para salvarlo. ¿Habrá alguien? ¿Todos son creyentes? ¿Todos tienen una relación personal con Cristo? ¿Está usted compartiendo este hermoso y poderoso evangelio con las personas a su alrededor? ¿Lo está compartiendo? Si usted no está compartiendo el evangelio, es una señal clara de que hay un grado fuerte de religiosidad en su vida, de la que se necesita arrepentir. Porque cuando recién se convirtió, que todavía no había esa religiosidad, había más espiritualidad, no le daba pena confesar su fe y su experiencia de salvación. Y tal vez conforme fue siendo engañado con la religiosidad, vino el silencio. Arrepiéntase. Si esta es su situación, arrepiéntase, porque eso es lo que Satanás quiere. Neutralizar 100% a un cristiano en su testimonio para que sea inefectivo y no pueda cumplir con la voluntad de Dios en su vida, de ser luz y sal aquí en la tierra. Arrepiéntase. Señor, yo te pido para que tu Santo Espíritu sea el que quebrante nuestros corazones y que con sinceridad podamos confesarte a ti si te hemos fallado de esa manera. Que hay cierto grado de religiosidad en nosotros que ha nulificado la espiritualidad, ha nulificado la pasión por querer ver a otros venir a ti, Señor. Pedimos, Señor, para que haya un arrepentimiento sincero en nuestros corazones que nos guíe a un avivamiento verdadero, personal, individual, en el que yo pueda recuperar el entusiasmo, la fe, el deseo de ver a otras personas venir a tu conocimiento.
Gracias te damos, Señor, porque sabemos que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Que lo podamos hacer en esa confianza y que podamos vivirlo al salir de aquí. Te lo pedimos todo con el único propósito de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.